Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes hoy, chico, con el programa de Cápsula Financiera? Oye, buenísimo, José Manuel, de verdad muy contento de iniciar hoy en esta nueva faceta que tenemos en la firma, de verdad que muy contento de iniciar hoy. Bueno, excelente. Bueno, no solo estamos muy contentos, sino que además pues tenemos un motivo superior y es que hoy tenemos de invitado a nada más y nada menos que Antonio Zampayo, quien es presidente de KFC de Venezuela, que bueno, de por sí ya el solo nombre ya da una gran referencia. Cápsulas Financieras, presentado por Alliot Global Venezuela. Bienvenido, Antonio. Gracias, José Manuel. Gracias, Luis. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento por esta invitación y quiero expresarles además mi satisfacción por el hecho de que soy el invitado del primer programa de Cápsulas Financieras, así que bueno, eso sin duda alguna es un motivo de alegría para mí y desde ya quiero desearles muchísimo éxito. Estoy seguro que así va a ser porque me parece un espacio interesantísimo. No conozco ningún otro espacio, por lo menos a este nivel empresarial, así que desde ya les auguro muchísimo éxito. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, de verdad, muy complacido. Excelente. Mira, Antonio, para comenzar, mi esposa al salir de la casa me comenta, me dice, mira, no te vengas de esa reunión sin la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de KFC? La receta secreta. Bueno, mira, la receta puede ser mucha, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que la receta es mucho amor por lo que uno hace, compromiso, dedicación, esfuerzo, pero que creo que al final del día es la receta secreta de cualquier empresa para ser exitosa, ¿no? Y cualquier marca también para tener un buen posicionamiento en el mercado, pero no sé, te podría decir que a lo mejor la receta es un poquito de cubito de pollo y cornflake picado y no sé, algo de eso. Bueno, Luis, para la próxima vez vamos a invitar al verdadero presidente, porque esa respuesta no nos dijo, chicos, ¿cuál es la receta? Bueno, dicen que la receta se la llevó a la tumba, que en paz descanse el coronel Sanders, así que no se sabe. Exactamente. Bueno, vale, está bien. Hay que seguir investigando. Bueno, Luis, le dice a tu esposa que hiciste lo posible, pero no lo lograste. Exactamente. Mira, y cuéntanos, Antonio, ¿cuántos colaboradores tiene KFC en Venezuela? Nosotros tenemos en este momento alrededor de 1.300 colaboradores, distribuidos entre el personal de tiendas, tanto personal, digamos, operativo como administradores y gerentes, en la planta de producción y el centro de distribución, y personal de oficina. En total somos alrededor de 1.300 trabajadores. Wow, tremendo número. Sí, tremendo número y bueno, y usemos el multiplicador que queramos para determinar lo que serían empleos indirectos, pero también estoy seguro que son muchos, ¿no? Porque hay mucha gente relacionada con nosotros. Bueno, de hecho, fíjate que la estadística no miente y generalmente por cada colaborador directo existen 3 indirectos. Esa es la estadística mundial. Correcto. Porque a eso hay que sumar todo lo que es la cadena de suministros, distribución, publicidad, o sea, todo lo que está satélite alrededor de cada negocio. Claro, entonces, claro. Bueno, sin duda estoy seguro que con ese número puedes estar impactando a más de 5 o 6 mil familias. Claro, y ese número a veces uno llega hasta cierto nivel, ¿no? Pero si te pones a profundizar, por ejemplo, nuestro grupo de trabajadores tiene un seguro médico. Ese seguro médico entonces a su vez genera empleos, ¿no? Porque genera exámenes de laboratorio, son colaterales y tú empiezas a desgranar hacia abajo y ese efecto multiplicador sin duda alguna es 3 y a veces pudiera ser incluso más. Sí, bien interesante. Hace como 2 semanas estuve de viaje, estuve por Barquisimeto y bueno, estuve en un centro comercial y bueno, vi efectivamente KFC, la presencia allá en Barquisimeto. Y me preguntaba cuántas tiendas hay a nivel nacional de KFC, porque normalmente, claro, frecuentamos más tiendas acá en Caracas, pero no sé cuántas tiendas maneja KFC acá en este momento tenemos 28 tiendas distribuidas a nivel nacional, pero estamos concentrados principalmente en Caracas. En el interior tenemos 7 tiendas, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Valencia, Maracay y 2 en Margarita. Bueno, podemos incluir el Centro Comercial Buenaventura en Guarenas como interior del país. Nosotros lo tratamos como Gran Caracas, ¿no? Así que en Gran Caracas tenemos 21, en el interior del país tenemos 7. Ok, ¿hay un plan de expansión? Sí, de hecho en este momento estamos en obra en 2 tiendas. Lamentablemente no quiero adelantar dónde, tú sabes, para no
para no alertar a la competencia de que se pongan defensivos, bueno, vamos a hacer algo para contrarrestar el impacto que genera siempre la apertura de una tienda nueva. Pero estamos en este momento en construcción, es decir, tenemos 2 locales que están siendo intervenidos por sus respectivos dueños de acuerdo a nuestras exigencias, a nuestros requerimientos, de manera tal que nos entreguen esos locales en condiciones listas para amueblar, decorar y equipar la tienda y empezar a operar, ¿no? Entonces yo estimo que esas 2 tiendas deberían estar abriendo al público en algún momento en el mes de julio. Esta semana, antes de ayer específicamente, concreté unas negociaciones para una tienda en el interior del país. Tampoco puedo revelar el sitio, pero es una tienda que muy probablemente también esté lista para operar en julio, porque ya está prácticamente hecha, porque ahí funcionaba otra marca del sector de comida rápida, ¿no? Así que muy probablemente en el mes de julio estaremos abriendo 3 tiendas. Y hay una adicional que no puedo terminar todavía la fecha. Acabo de firmar ayer una carta de intención, pero es un proyecto interesante porque es una alianza con otra marca que no tiene nada que ver con el sector comida, pero va a ser, vamos a ser pioneros en ese sentido, creo yo, en Venezuela. Ya ese modelo se usa en otros países como en Estados Unidos, pero creemos que puede ser un proyecto interesante, así que vamos a hacer una primera prueba, estimo que probablemente en el mes de septiembre, así que este año estaremos cerrando con 32 tiendas. Y bueno, y la expansión sí, o sea, tenemos planes de seguir creciendo a partir del 2026, bueno, siempre y cuando, por supuesto, las condiciones acompañen, pero en este momento esa rueda cuando empieza a girar y empieza a generar volumen, bueno, te va dando ese músculo financiero como para seguir abriendo tiendas. Sí, no, y los comentarios son muy positivos, por lo menos la tienda esta de las Mercedes, he visto que tiene un movimiento importante, la nueva tienda en San Ignacio, de verdad que esa, como tú dices, me tomó por sorpresa, o sea, que el efecto sorpresa en este tema de los planes es interesante porque, y la gente al final lo agradece, pues, porque dice, oye, mira, esta tienda en este punto. El tema es lo vanguardista que han sido ustedes en el tema de las tiendas, por ejemplo, este tema de la tienda virtual o de los kioscos, donde la gente hace todo su autoservicio. Oye, las veces en las que yo me aventuro a ir una tienda de KFC y veo cuando la tienda está llena y veo el movimiento, cómo los kioscos, pues la tienda virtual drena, efectivamente la tienda la organiza. Oye, creo que inclusive pareciera que estás pensando no solamente en términos de la venta, sino en términos de la satisfacción del cliente que viene a la tienda, que lleve una experiencia como debe ser de comida rápida, pues. Correcto. Entonces, al final eso creo que se está logrando muy bien, de verdad. Bueno, nosotros los felicitamos por ese trabajo. Seguro. Una cosa importante aquí, Antonio, que siempre nos ha llamado la atención es que, bueno, sabes que en el país se han desarrollado el fenómeno de franquicias desde siempre, y mucha gente empezó a conversar, bueno, lo que pasa es que las franquicias en un momento dado abundan en el mercado o no es negocio, etcétera. O sea, ¿qué puedes decirnos a nosotros con respecto al negocio de franquicias en Venezuela? Hay que hacer una diferenciación primero entre lo que es el negocio de franquicias y lo que son las cadenas, ¿no? Porque a veces la gente confunde esos términos. Por ejemplo, a nosotros nos llegan con alguna frecuencia correos electrónicos solicitando información que tengo que hacer para tener una franquicia de KFC. Lamentablemente, y es la respuesta que le damos a esas personas interesadas, nosotros no franquiciamos. Es decir, KFC en Venezuela pertenece a un grupo que tiene la franquicia Master, por lo tanto todas las tiendas que se abren en Venezuela pertenecen a ese grupo. Y hay muchas otras marcas en Venezuela que están bajo esa figura. Hay otras que sí, indudablemente franquician. ¿Cuál es la clave del éxito para franquiciar? Bueno, lo primero que tienes que tener un modelo de negocio claramente establecido, tienes que tener un manual de operaciones, tienes que tener consistencia en las recetas de cada uno de los productos, de los insumos, de los niveles de calidad. Es decir, son muchos factores, son muchos elementos. O sea, constituir un mundo de franquicia no es nada sencillo. Afortunadamente, bueno, ya hay muchos años de experiencia y ya hay un conocimiento importante e incluso gente especializada en desarrollo de franquicias que dan, digamos, servicios a nivel de asesoría, ¿no? Para aquellos emprendedores que quieren empezar un negocio de franquicia. Pero es un mundo complicado porque, repito, son muchos factores. Ahora, si tuviera que condensar en una sola palabra
la clave del éxito para desarrollar una franquicia es consistencia. Bueno, de hecho, fíjate, Luis y yo pues hemos asesorado en los años muchísimas empresas del área de franquicia o inclusive de comida rápida, y siempre nos llamó la atención que en algunas oportunidades tú veías una tienda con respecto a otra y veías que había una tienda que estaba impecable y otra tienda que a lo mejor no lo estaba igual. Nosotros hemos notado, por ejemplo, que en el caso de KFC, cada tienda es perfectamente igual, con el mismo corte, o sea, hay como una homogeneidad. Es así en este caso, me imagino, porque todo está, pertenece pues a la misma corporación, con los mismos lineamientos y digamos que con la misma distribución de calidad, mantenimiento, etcétera, en cada una de las tiendas. Sí, correcto. Es así. Sin embargo, lo que tú observas en nuestra cadena, en efecto, es así. Nosotros tenemos una estructura que nos permite asegurarnos esos niveles de consistencia que mencioné antes y el cumplimiento de los estándares desde el punto de vista de calidad, servicio, limpieza de las tiendas, imagen, etcétera, ¿no? Pero aquellas empresas que franquician deberían tener también una estructura que les permita evitar eso que tú estás comentando, José Manuel, que vas a una tienda A de una misma marca y la ves de una manera, y vas a otra tienda B y la ves completamente distinta, una tienda sucia, desordenada, que le falta producto. Eso es porque de pronto por atrás no hay una estructura que le permita a esa empresa asegurarse de que cada uno de sus franquiciados cumplan con los estándares de la marca. Y hay contratos de franquicia además que obligan a los franquiciados a cumplir con una serie de lineamientos, pero a ver, no quiero desmerecer lo que hacemos en KFC, pero tal vez un poco más fácil cuando tú tienes control y todos tus restaurantes o todas tus tiendas te pertenecen o pertenecen al grupo franquiciado, que cuando tienes una marca que tiene muchos franquiciados, entonces necesitas probablemente niveles de supervisión un poco más rigurosos, a lo mejor una estructura más amplia. Yo creo que ese es un poco la diferencia, ¿no? Ahora, Antonio, nosotros los hemos acompañado en todos estos años como asesores, y de verdad hemos sido testigos del crecimiento pues, que ha venido dando, y eso siento que ha venido de la mano de lo que es una apuesta siempre al país en todo momento, hasta en los momentos más difíciles que tuvimos en el país. Las franquicias pasaron por momentos muy complicados. ¿Okay? Y bueno, como pueden ver, hay algunas franquicias que hoy en día ya no están. Correcto. Hay otras que fueron mermadas, y yo siento que KFC ha tenido ese crecimiento constante, ¿no? Ahora, también dentro de ese crecimiento constante hay elementos dentro del país que han de alguna forma contribuido o no a que eso se desarrolle de esta manera. Por ejemplo, el tema del financiamiento, pues, o sea, la banca, como sabemos hoy en día, el tema del financiamiento es muy precario, ¿no? ¿Cómo han abordado este efecto del financiamiento de cara a la apertura de nuevas tiendas? Porque es una realidad que tenemos en el país, pues. Sí. Bueno, fíjate, yo trabajé en otra marca en los años 2000, del 2000 al 2005. Una marca que en su momento fue líder. Para ese momento se contaba con unas líneas de crédito que otorgaba el Citibank en dólares, con unas condiciones, digamos, de costo de financiamiento envidiables, y eso le permitió en esos años a esa marca crecer de manera importante a través de franquiciados, porque todo aquel que estaba interesado en tener una franquicia de esa marca, pues gozaba, siempre y cuando por supuesto cumpliera con una serie de requisitos y tuviera el perfil, gozaba de esos beneficios de la línea de crédito del Citibank. De alguna manera la corporación era garante, y esa fue una de las claves del éxito para el crecimiento de esa franquicia, de esa y probablemente de otras marcas que en ese momento también crecieron, porque contaban con una fuente de financiamiento con buenas condiciones y bueno, donde había siendo obligaciones en moneda extranjera, había cierta estabilidad de la moneda, lo cual pues te daba alguna garantía de que, bueno, podías cumplir con tus compromisos, ¿no? Desafortunadamente, pues después vinieron algunos cambios en lo económico, esa estabilidad de la moneda ya no fue tal y cambió por completo la configuración financiera en ese sector y seguramente en el resto de la economía, pero estamos hablando específicamente de ese sector, y muchos de esos franquiciados en ese momento se insolventaron y no pudieron seguir adelante con los compromisos. Entonces la corporación tuvo que salir al rescate,
Acá estamos hablando de la... No estoy hablando de KFC. Exacto. Estoy hablando de esa otra, pero es importante pasar por la historia para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Correcto. Y es una historia que yo viví personalmente, ¿no? Se insolventaron y la corporación tuvo que rescatar, y bueno, el rescate fue básicamente, mira, yo asumo la deuda, pero también me quedo con la tienda. Entonces, bueno, muchos franquiciados desaparecieron y la corporación asumió esos compromisos, ¿no? Bueno, pasaron los años, ya sabemos las altas y bajas que hemos tenido en lo económico y en lo financiero, y llegamos a lo que tú comentas, Luis, de que hace unos años pues prácticamente las empresas no contamos con financiamiento para seguir creciendo. Así que solo quedan dos vías. Bueno, pueden quedar más, pero dos, digamos, claras. O genera flujo de caja que te permita seguir creciendo con tus propios recursos, o le pides al accionista que aporte dinero. Lo segundo es lo más difícil, sobre todo cuando son inversionistas que han, tú sabes, han pasado momentos complicados, ¿no? Y que algunos han perdido la confianza. De hecho, como comentaron ustedes mismos, muchos de esos que perdieron la confianza ya hoy no están en el país. Marcas que desaparecieron. Afortunadamente, en el caso de KFC, nosotros salimos fortalecidos a raíz de la pandemia. Tuvimos la fortuna de ser pioneros en muchas cosas, fuimos los primeros, la primera marca que tuvo delivery, bueno, más allá de una empresa de pizzas que su modelo de negocio toda la vida había sido ese, pero en el resto de la industria nadie tenía delivery. De hecho, prácticamente en Venezuela no existía la figura de delivery. Fuimos los primeros en tener delivery, fuimos los primeros en tener un call center, fuimos los primeros en tener una página web que te permitía hacer pedidos. Fuimos los primeros que salimos con una aplicación, y bueno, salimos fortalecidos. Eso empezó a generar un crecimiento de ventas importante, y esa venta, pues por supuesto, ese crecimiento fue un crecimiento rentable que generó flujo, y ese flujo lo fuimos reinvirtiendo en negocio, remodelando las tiendas icónicas, que son las 4 tiendas de calle que teníamos para ese momento. Hoy tenemos más. Y bueno, como te decía al principio, esa rueda, cuando se empieza a mover y empieza a generar, eso te va dando un flujo que te permite invertirlo en el negocio, y bueno, seleccionando buenas locaciones para abrir nuevas tiendas. Eso va generando una masa crítica que empieza a crecer y crecer, y bueno, eso es lo que en el caso particular de KFC nos ha permitido crecer. Sí, fíjate que interesante, ¿no? O sea, de alguna forma, KFC es el ejemplo vivo de cómo crecer en las adversidades. Correcto. En el país, pues. O sea, que correcto, y te tengo que decir, no hubo, y esto no es ni bueno ni malo, sencillamente fue una realidad. El accionista dijo, ustedes están por su cuenta, porque el accionista es un grupo extranjero que estaban viviendo exactamente el mismo drama que nosotros con la pandemia, porque esto fue un tema global, ¿no? Entonces ellos tenían sus propios problemas en su país y dijeron, mira, nosotros estamos resolviendo aquí, ustedes están por su propia cuenta, resuelvan. Entonces no hubo aporte del accionista, sino que todo se generó, afortunadamente el propio negocio lo generó, pero muchos se quedaron en el camino porque, bueno, no tuvieron esa fortuna. Y seguimos hoy en día con un drama porque nosotros quisiéramos crecer más de lo que estamos creciendo. Lo que venimos creciendo es con músculo propio, pero nos encantaría abrir el doble de las tiendas que abrimos, pero no hay fuentes de financiamiento importantes en este momento que te permitan acometer ese crecimiento. Eso es correcto. Fíjate que el año pasado Pedro Pensini nos invitó a su programa de radio muy conocido, y en esa oportunidad, en la entrevista, nos hacía la pregunta sobre qué era más caro, ¿no? Si era más caro el espacio vacío o era más caro el espacio lleno. Sí. Quizás esa es una pregunta que él nos hacía a nosotros. Nosotros decíamos realmente que el espacio vacío es realmente lo más costoso que hay, porque un espacio vacío ha de ser llenado por alguien. Y en este caso, yo veo que ustedes, por ejemplo, y bueno, pues me tomó la libertad de comentarte lo que en aquel momento se habló en el programa, pero por ejemplo, nosotros le decíamos que cuando éramos niños, las marcas de embutidos que nosotros consumíamos, las marcas de pinturas a las cuales tú accedías, inclusive las marcas del papel higiénico que usabas en tu casa, etcétera, no son las marcas que lideran el mercado hoy en día. Cierto. Y la realidad es porque, bueno, permitieron espacios vacíos. A dejar el espacio vacío, pues... Alguien lo ocupa. Exactamente. Sin embargo, en el caso de ustedes, tienen años en Venezuela y, digamos, jamás dejaron el espacio vacío. Quizás otras franquicias colgaron los guantes o manejaron otra estrategia,
o a lo mejor el propio miedo a la pérdida del capital los hizo tomar algún tipo de decisiones, sin embargo ustedes aprovecharon y capitalizaron eso en favor de ustedes. Sí, correcto, correcto. Bueno, yo creo que se trata de eso, o sea, o te paraliza el miedo o te empuja. A nosotros nos empujó, porque sin duda alguna tuvimos miedo, o sea, el que diga que no estuvo preocupado y tuvo miedo en la época, sobre todo de la pandemia, o sea, es de piedra, o no tiene sentimiento, no tiene corazón, porque todos pasamos, o sea, me imagino ustedes también, todos vivimos un momento de incertidumbre terrible, pero dijimos, bueno, el miedo no nos puede paralizar, nos tiene que empujar, y eso fue lo que sucedió. Mira, y una pregunta, ¿cuál sería el principal reto? O sea, ya hablamos del tema de financiamiento, que a lo mejor esperarían crecer más si tuviesen otras fuentes de financiamiento, pero al margen de esa situación, ¿cuál sería el principal reto que ves tú, pues Antonio, como presidente de KFC, en la Venezuela actual para el desarrollo del negocio? Ya. Bueno, yo creo que el principal reto que estamos enfrentando en este momento es el de la disponibilidad de divisas. Porque yo creo que no es un secreto para nadie que muchas empresas en Venezuela siguen dependiendo de insumos importados, bien sea porque no se producen en el país o porque algunos de los que se producen en el país tienen unos costos que cuando los comparas con los precios internacionales, independientemente de cuáles sean las causas y las razones que llevan a esa realidad, oye, la diferencia es tal que tú te ves forzado a tener que depender de insumos importados porque si no, sencillamente el negocio no es viable. O sea, tu estructura de costos sería tal que tendrías que traspasar o trasladar ese incremento en los costos a tu precio de venta y bueno, termina siendo, digamos, no competitivo y deja de ser atractivo para el consumidor, porque bueno, al final del día el bolsillo del consumidor tiene un límite, ¿no? Creo que la principal amenaza en este momento es la disponibilidad de divisas para acometer las importaciones. Y esa configuración ha cambiado en el último año y medio. Hace año y medio, por ejemplo, en la composición de nuestra venta había, digamos, un componente importante en moneda extranjera. Y esa ecuación se ha invertido. En este momento se reciben muchas menos divisas y casi toda la venta se está realizando en bolívares. Entonces, ¿qué nos toca a las empresas con esos bolívares? Ir a la banca, participar en las mesas de cambio, en todas estas figuras que te permiten eventualmente comprar divisas que aporta el Banco Central al sistema financiero y de esa manera pues compensar un poco esa masa de bolívares que estás teniendo en este momento para poder generar los dólares necesarios para pagar las importaciones. Así que yo creo que en este momento yo diría que esa es el reto más importante que tenemos las empresas, que repito, seguimos dependiendo de alguna manera de insumos importados. Sí, señor. Bueno, fíjate, sí. Hay un tema también que bueno, no quisiéramos dejar de mencionar porque se supone que es un tema de actualidad en este momento, que es el tema Chevron. Estadísticamente hablando y a través de nuestros aliados del área económica, estamos claros de que el 20% del ingreso de divisas que se genera en el país viene por la vía de la explotación que hace Chevron. Entiendo que de alguna manera, pues en este caso PDVSA y todo lo demás, en el caso de que efectivamente se termine de concretar la ausencia de Chevron en el mercado, irán buscando la manera de suplir esto. Pero ¿cómo ves tú esa situación a la que nos enfrentamos y cómo la ves desde el punto de vista no solo de KFC, sino del contexto general del país? Sí, bueno, eso que tú acabas de decir está en línea con lo que yo comentaba que es el reto, ¿no? O sea, la menor disponibilidad de divisa que tenemos hoy en día creo que se va a ver mucho más agravada si se concreta lo de la suspensión de la licencia de Chevron. Porque bueno, no manejo exactamente los números, pero se habla de que son unos 3.000 a 3.500 millones de dólares al año que genera eso, esa actividad que dejarían de ingresar al país. O sea, cuando tú le quitas al país de sus ingresos 3.500 millones de dólares no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso digo que ese es el mayor reto que tenemos en este momento, que se va a agravar con el tema de Chevron. Ahora, no es la primera vez que Venezuela pasa por una situación así. Hace algunos años no había sencillamente disponibilidad de divisas y bueno, aquellos que importábamos insumos dejamos de hacerlo y tuvimos que
bregar con lo que había en Venezuela, ¿no? Probablemente ustedes recuerdan la época de la crisis de las papas fritas en la... Totalmente, Así es. totalmente. Porque digamos que uno de los atractivos del sector de comida rápida es tener una buena papa frita. Sí, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, llegó un momento que ninguno teníamos papa frita y tuvimos que ponernos creativos con arepita, yuquita, tostones, papas, la que le llaman papa colombiana, o sea, eso fue... Sí. De hecho, recuerdo una de las franquicias que optó por hacer las papas fritas, las yucas como la papa frita. Sí. Entonces era durísima Sí, la papa, sí, pero sí, bueno, sí. o sea, era lo que se estaba viviendo. Sí, Pues sí, cada quien sí, estaba sí. buscando cómo No, resolver. mira, seguramente cada empresa tiene para escribir un libro, ¿no? Pero te puedo comentar, por ejemplo, que hace muchos años, cuando esa crisis de la papa frita, que nosotros afortunadamente desarrollamos un producto con una señora en Flor Amarillo, en el estado Carabobo, totalmente artesanal. O sea, la señora tenía una cocina en el patio trasero de su casa, un caldero gigantesco, y tenía 3 o 4 muchachos que se encargaban tú sabes, de preparar el producto, pelarlo, cortarlo, cocinarlo, amasarlo y después darle la forma. Le daban la forma en una máquina de hacer churros. Entonces salían los deditos de yuca, pero claro, hoy en día eso es impensable porque con los niveles de exigencia de la marca, que somos auditados desde el punto de vista, digamos, de calidad y controles, eso sería impensable hoy en día, ¿no? Pero bueno, al final del día los venezolanos, si nos caracterizamos Así por es. algo, es que somos muy creativos y sobre todo muy resilientes. Claro. Así que enfrentamos No, la y adversidad. seguramente tu gente de mercadeo habría dicho, bueno, vamos a vender el combo con churriyuca. Exactamente, sí. No, es que además, tú lo irás jugando, pero era interesante porque ¿qué nombre le ponemos a esto? Por ejemplo, la papita, esa papita chiquita se le conoce como papa colombiana, popularmente. Pero a veces no conseguíamos esa papita, entonces teníamos que comprar la papa convencional y cortarla en trocitos, en cubitos, ¿no? Entonces, bueno, no le podemos llamar papa colombiana porque a veces no es colombiana, a veces la venezolana, y le llamamos papa rústica. Pero entonces el nombre también sonaba un poquito medio extraño, papa rústica, o sea, suena como feo, pero bueno, al final del día tienes que ponerle un nombre a tu producto y esas sesiones de mercadeo eran interesantes y además muy cómicas porque de ahí surgían, te podrás imaginar la cantidad de chistes y de chinazos que salían de ahí, Sí, pues, por sobre todo supuesto. cuando estamos hablando de yuca y de tostones, así que bueno, fue muy divertido. Mira, Antonio, ¿y cuántos años tiene KFC en el país? Pero la marca por primera vez se introdujo en Venezuela a finales de los años 80. Aunque no hay muy tucas en las redes y no hay mucha historia de eso, ¿no? Pero fíjate que casualmente o causalmente, hace como 2 años fuimos a Maracaibo a ver un local que nos estaban ofreciendo, un corredor de bienes raíces, y cuando llegamos allí, en ese momento, bueno, lo último que había operado en ese local era un banco, una agencia bancaria. Pero el señor nos contó que en ese local funcionó el primer KFC en Venezuela, en Maracaibo, en la avenida 4 de Bellavista. Y se acercó a la reunión la hija del señor que tuvo esa tienda de KFC allí. El señor no pudo venir porque, bueno, lamentablemente tiene impedimento de salud, pero vino la hija y nos echó el cuento. Y resulta que este señor se asoció con alguien en Curazao y trajeron la marca y la establecieron en Maracaibo. El primer KFC que hubo en Venezuela fue en Maracaibo. Que no fue tampoco un inicio fácil, porque en Maracaibo No. competí con los pastelitos. Que, Sí, exactamente. que la franquicia Sí, de esa sí. época más Sí, no estaba fácil. no debe haber sido nada fácil. Pero, o sea, fue muy bonito poder haber visto dónde funcionó el primer KFC en Venezuela, ¿no? Luego de eso, bueno, obviamente me imagino que el señor no hizo crecer la marca. Le dieron la franquicia a 2 personas, un venezolano y un puertorriqueño que se asociaron y tuvieron la franquicia aquí en Venezuela. Abrieron unas 4 o 5 tiendas, lamentablemente no hicieron crecer el negocio como esperaba la corporación, les quitaron la franquicia, la corporación operó durante algún tiempo, pero bueno, el modelo de negocio de John Brands, que es el dueño de la marca KFC, no es operar directamente restaurantes, sino franquiciar a terceros. Entonces tampoco lo estaban haciendo bien y buscaron quien tomara la franquicia y llegó en ese momento el grupo KFC Ecuador, que ya operaba la marca con mucho éxito en el Ecuador desde hacía muchos años. Acababan de tomar la franquicia máster también para KFC Colombia, le ofrecieron KFC Venezuela y la tomaron. Así que en abril del 2004 arrancó este nuevo grupo
Y bueno, de ese momento no hemos parado y creo que ha sido pues, la mejor época de crecimiento de la marca aquí en Venezuela de manos de este grupo. Acabamos de cumplir el mes pasado 21 años, o sea, mayoría de edad absoluta, así que bueno, eso nos tiene muy contentos también. Felicitaciones Bueno. entonces por ese éxito. Bueno, Ahora, Antonio Sampaio en su vida personal, Ajá. ¿en qué se divierte? ¿Tienes algún tipo de hobby? O sea, ¿qué haces cuando no trabajas? Bueno, yo tengo una faceta que muy pocos conocen y que probablemente a muchos les sorprenda. Ustedes sí la conocen. De hecho, antes de esta entrevista, José Manuel extraoficialmente me preguntaba. Yo soy músico aficionado. De hecho, bueno, yo cuando era chamo hubiera querido ser músico y vivir de la música, ¿no? Pero lamentablemente, pues tuve un baño de realidad terminando la adolescencia y dije, no, esto no me da de comer. Entonces me tuve que enseriar, pero soy músico aficionado y hasta antes de la pandemia tenía un grupo, unos Ajá. amigos, teníamos una banda, tocamos rock y bueno, salíamos a tocar por ahí en algunos sitios de noche. ¿Cómo se llama ese grupo para estar pendiente? Se llamaba Drivers. Ah, ya. Todavía se puede llamar, pues eso está Ok. por ahí está en este momento en el baúl, pero fue muy divertido y bueno, ya ese grupo no existe, pero yo en lo personal pues toco guitarra y tal, me gusta mucho la música, entonces paso mucho tiempo escuchando música o tocando guitarra, o algo que me ha apasionado los últimos años, gracias a las redes sociales, me he convertido en un investigador de la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escucho en alguna red social alguna banda que me guste, entonces me pongo a investigar quiénes son los miembros de esa banda, quiénes componen esa banda, y busco en qué otros proyectos han tocado esos músicos. Y eso me lleva a otras bandas, y en esas otras bandas hay otros músicos, otros colaboradores, y bueno, eso termina siendo una investigación piramidal tremenda, y tengo una colección de música que he bajado por las redes. Oye, no recuerdo en este momento el número, pero me atrevería a decir que tengo unos 14,000 discos bajados en mi computadora. Tengo una computadora muy robusta con una capacidad tremenda de todo lo que he investigado, sí, clasificada por tipo de banda, no sé qué, y incluso música rock, no sé, de países como Polonia, Serbia. Los nórdicos están haciendo un rock interesantísimo, Noruega, Suecia, además con mucho virtuosismo, ¿no? A nivel musical. Y aparte de la música, bueno, toda mi vida he hecho ejercicio, yo toda la vida fui deportista, hasta que llegó un momento en que el trabajo y las obligaciones no me permitieron seguir ejerciendo actividades deportivas. Bueno, me inscribí en un gimnasio como mucha gente y tengo ya como 30 años entrenando. Lo he asumido como un modo de vida. Entonces, bueno, cuido mi alimentación, estoy pendiente del ejercicio, me pongo como objetivo entrenar por lo menos 4 días a la semana. Así que bueno, hice algunos cursos, incluso no porque me vaya a dedicar a eso, sino para adquirir el conocimiento, y me certifiqué como personal trainer y tengo certificados en nutrición deportiva. Y hice un máster con una universidad española online también en nutrición y dietética con especialización en nutrición deportiva, así que bueno, estoy certificado con una organización en Estados Unidos como personal trainer también, así que bueno, si un día me voy de KFC y me voy a Estados Unidos, por lo menos necesitaría la visa de trabajo, pero por lo menos el carnet de certificado tengo, así que podría dedicarme a entrenar viejitos, pues. Bueno, Antonio, oye, muy interesante el tema de tu afición a la música, y bueno, como parte de este espacio, pues nos gustaría dejarle a los oyentes conocer un poco más. Si tú hubieses tenido que tocar en alguna banda famosa o algún tema en particular que sería el tema que tú dirías, wow, yo de verdad hubiese querido estar montado en el stage en este momento tocando esta canción, ¿cuál sería? Wow, o sea, bueno, la decisión es muy difícil porque son muchas bandas de muy buena calidad, pero si tuviera que escoger una, tal vez escogería una banda alemana que se llama Scorpions. Wow, claro. Sí, o sea, imagínate que está tocando de finales de los años 70 claro, y todavía andan por ahí. O sea, tienen 80 años la mayoría de los músicos y siguen dando conciertos. Claro, ya tú notas que la voz de Klaus Meine, que es el cantante principal, bueno, ya no es lo mismo, pero en fin, o sea, me hubiese gustado poder formar parte de esa banda porque yo diría que fue mi escuela, ¿no? Ahora, fíjate que curiosamente la canción que me hubiese gustado componer o interpretar con esa banda no es de Scorpions,
sino otra banda que se llama Led Zeppelin. Que bueno, creo que no va a ser una sorpresa para nadie porque eso es un himno que es Escalera al Cielo, Stairway to Heaven. O sea, yo creo que para mí esa es una obra de arte del rock. Bueno, seguramente las generaciones más jóvenes que nosotros irán a investigar una vez que estés escuchando este podcast a ver de qué se trata, porque digamos que la memoria para un joven ahorita y que vaya a buscar una canción que fue famosa en los años 70, pues ya es una canción que tiene más de 50 años de Claro, vigencia. es un himno, o sea, un clásico. Para mí es como la música clásica, como cualquier composición de Beethoven, claro, para los que nos gusta este género. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, pero gracias por compartir esa Claro que intimidad con nosotros, Antonio. claro que sí, un placer. Bueno, señores, hemos llegado al final de este espacio. Nuevamente gracias, Antonio, y bueno, de verdad Luis y yo estamos muy complacidos pues de este Así momento. No nos queda más que invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, que es @cápsulasfinancieras y @AliotVE con doble L y doble T. Los esperamos en el próximo espacio y muchísimas gracias. Cápsulas financieras, presentado por Aliot Global Venezuela.